perdónate a ti mismo. ¿Y qué significa esto de perdonarnos a nosotros mismos? Significa que inclusive que hicimos un daño a alguien, o inclusive a nosotros mismos, y nos sentimos mal por ello. Y el recuerdo de lo que hicimos nos hace sentir mal, y nuestra conciencia no nos deja por eso que hicimos o a la otra persona o que nos hicimos a nosotros mismos. Viene la culpa, la vergüenza, el remordimiento viene a nuestras vidas y no nos deja tranquilos. Entonces viene el consejo de alguien y nos dice, ok, pídele perdón al Señor. Y sí, le pedimos perdón al Señor, pero no nos sentimos tranquilos. No nos sentimos todavía libres de ello. Y entonces viene alguien y nos dice, entonces perdónate a ti mismo. Y entonces viene la pregunta. ¿La Biblia nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos? ¿Es bíblico aprender a perdonarnos a nosotros mismos? ¿Qué es eso de perdonarnos a nosotros mismos? Y para nosotros los que estamos en Cristo, recordemos que Dios ya nos ha perdonado. Pero necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando pecamos contra alguien, pecamos obviamente contra esa persona. Y la dañamos, inclusive a nosotros mismos. Pero debemos recordar algo que la Biblia nos dice, que cuando pecamos, no solo pecamos contra esa persona o contra nosotros mismos, sino pecamos principalmente contra Dios. El salmista David, en el Salmo 51:4, después de reconocer el pecado que había tenido con Betsabé, y luego con el esposo de Betsabé, ¿qué es lo que dijo? Dice en el Salmo 51:4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y entonces David reconocía, sí, obviamente reconocía que había pecado contra Betsabé, que había pecado contra su pueblo, porque él era rey, pero él reconocía algo. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Porque ¿qué es el pecado? Es desconocer la voluntad de Dios y hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y cuando pecamos contra otras personas o contra nosotros mismos, finalmente estamos desconociendo la voluntad de Dios. Estamos desconociendo lo que Dios nos dice. Por ejemplo, Dios nos dice claramente que debemos amar a las otras personas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, inclusive amar a nuestros enemigos. Pero cuando hacemos daño a otras personas, estamos dañando a nuestro prójimo, ya no estamos obedeciéndole a él, entonces estamos pecando contra Dios. Y si nos dañamos a nosotros mismos, también estamos pecando contra Dios mismo, porque es Dios mismo el que hizo nuestro cuerpo. Si atentamos contra nuestro cuerpo mismo, nos dice, si es que estamos en Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo, entonces, y Pablo nos dice que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino es de Dios, ¿no? Porque Él nos compró con su sangre. Entonces, si atentamos aún contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra propia integridad, no solo corporal, física, emocional, es que estamos pecando contra Dios, ¿no? Y no solo contra nosotros, sino contra Dios mismo. Y Dios nos dice, miren, en Juan, capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús en nuestras vidas? Quita el pecado, dice. Quita el pecado en nuestras vidas. Acordémonos, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado, hemos atentado y hemos violado la ley de Dios contra una persona, contra un hermano o contra nosotros mismos. Pero dice que Cristo vino a quitar ese pecado del mundo. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos en nuestro pecado. Estábamos en nuestro pecado. ¿En cuál? En el que hicimos contra nuestro prójimo o en el que hicimos contra nosotros. Y Él vino y nos dio vida estando en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos así, desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa pecaminosidad contra
nuestro prójimo o contra nosotros mismos, ¿qué hizo? Hizo que nosotros nos volviéramos así hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros por el pecado que habíamos cometido. Verso 4. Pero Dios, que es rico en su misericordia, miren, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su abundancia para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por tanto, Cristo es el Cordero que vino a llevarse el pecado. En Efesios nos dice que Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él perdona nuestros pecados. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Es Dios. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la culpa, limpiarnos de todo lo que, de todas las consecuencias del pecado. Si yo peco contra alguien, peco contra Dios. Si peco contra mí mismo, peco contra Dios mismo, contra el Todopoderoso. Y entonces, ¿a quién le pido perdón por todo ello? A Dios mismo. Obviamente voy a pedir perdón a la persona, porque le afecté a esa persona, pero por encima de eso tengo que pedir perdón a Dios. Porque si la persona conoce o no conoce a Dios, de repente yo iré y le pediré perdón y la persona me dirá de repente, no, yo no te perdono. Obviamente si es un cristiano me dirá, ok, te perdono, pero si no es un creyente, dirá, yo no te voy a perdonar. Ok, pero ya lo hicimos. Pero ahora, ¿a quién nos debe perdonar ahora? Es Dios. Y debemos recurrir a Él, a Dios, a que Él perdone nuestros pecados, porque es el único que puede llevarse nuestros pecados en la cruz. Es el único que pudo sufrir por nuestros pecados, por la afrenta de ese pecado en la cruz. Pero a veces somos tan orgullosos, y ese es el problema, que viene nuestro orgullo, que decimos, bueno, ya Dios te perdonó, ahora perdónate a ti mismo. ¿Qué? ¿Cómo podemos decir eso? Podemos decirte, Dios ya te perdonó, ahora perdónate tú a ti mismo. Que tú eres o somos nosotros, tenemos una capacidad mayor que Dios para perdonar. No tenemos esa capacidad. No podemos perdonarnos a nosotros mismos. El hombre no puede perdonarse. El hombre sin Cristo tiene esa capacidad para perdonarse a sí misma. No tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad de perdón. El único que puede perdonar pecados es Dios mismo. La Biblia nos dice, el único que puede liberarnos del pecado es Dios mismo. Nosotros no. Porque si tuviésemos esa capacidad no necesitaríamos un Salvador, no necesitaríamos a Cristo, pero necesitamos a Cristo. Necesitamos a Él, ¿por qué? Porque no podemos contra el pecado que nos esclaviza. Los que no están en Cristo no pueden perdonarse a sí mismos porque no tienen esa capacidad. Y los creyentes tampoco, porque el único que puede librarnos de nuestros pecados es Cristo. Es como si tú fueras a un restaurante y le dijeras y estuviesen con un amigo y estuviesen consumiendo algo y después viene la cuenta y el amigo dice, yo voy a pagar la cuenta. Y él paga la cuenta y tú dices, no, mira, el almuerzo estuvo tan rico que yo también voy a pagar la cuenta. Es absurdo. Es absurdo pensar que si el amigo ya pagó la cuenta, tú vas a volver a pagar la cuenta. No hay necesidad, es un absurdo. Y es lo mismo cuando decimos, sí, Cristo ya perdonó mis pecados, pero ahora me es difícil perdonarme a mí mismo. ¿Cómo? Si ya Cristo perdonó tus pecados, si ya Cristo pagó por toda esa culpa, por todo lo que tú hiciste. No, pero somos tan orgullosos que decimos, no es suficiente, yo tengo que sufrir, yo tengo que hacerme sufrir, yo tengo que pagar por esto que hice. No, somos tan orgullosos que a veces pensamos eso. Somos tan orgullosos que queremos castigarnos a nosotros mismos por algo que hicimos cuando ya en la cruz Cristo pagó por todo ello. ¿O no creemos en eso? Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado, Cristo pagó en la cruz por aquello que hiciste. Ya no necesitas perdonarte a ti mismo, no seas orgulloso, sino acepta el perdón de Dios. Acepta lo que Dios nos ofrece en la cruz. Porque no somos Dios. Somos simples hombres, pecadores, que necesitamos a un Dios que nos salve de nuestro pecado.
Porque si yo creo en el Evangelio realmente, yo no necesito perdonarme a mí mismo. Yo solo necesito creer en lo que dice su palabra. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ok, si soy nueva criatura, porque Dios perdonó todos mis pecados, soy nuevo. Y si soy nuevo, ¿voy a arrastrar la culpa pasada? ¿Voy a arrastrar lo del pasado? No, ya no puedo arrastrar lo del pasado, porque soy nueva criatura. ¿O no creemos en esa escritura? Claro que sí, ¿no es cierto? Y si creemos en esa escritura, y si somos nuevas criaturas, y si Cristo perdonó todos nuestros pecados, no necesitamos perdonarnos nosotros. No tenemos esa capacidad. No seamos orgullosos. Somos simples hombres, no somos Dios. Pero hermano, yo pequé esto después de ser cristiana. Ok, Cristo pagó por todos nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Él lo cargó en la cruz. ¿Y tú necesitas autocastigarte? ¿Necesitas tú autoflagelarte? ¿Es eso lo que nos dice la Biblia? No. Tenemos que correr al trono de su gracia para el oportuno socorro y pedirle perdón a Él, confesar nuestros pecados y Él nos perdona, dice la Biblia. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, él fue un perseguidor de la iglesia. Él metió a la cárcel a mucha gente. Consintió, dice, la muerte de Esteban, estuvo ahí. O sea que fue parte del asesinato de Esteban, parte del asesinato tal vez de muchos en la iglesia, parte de que muchas familias se desintegraran, muchas familias creyentes, porque él los llevaba a la cárcel y no sabemos qué más les pasaría a esas personas. Ese fue Pablo. Inclusive cuando él se convirtió, nos cuenta la Biblia que inclusive muchos los apóstoles y los seguidores de Jesús le temían cuando él fue a Jerusalén, porque él pensaban en su vieja vida y no creían en una conversión verdadera, hasta que él dio testimonio de su conversión verdadera, no solo con palabras, sino con su vida misma. Pero Pablo, ¿qué hizo? Él mismo escribió esto: nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él solo necesitó el perdón de Dios. Si él hubiera necesitado, además del perdón de Dios, ¿se imaginan la culpa que tendría que estar cargando diariamente? Pero yo hice esto, yo les hice esto a ellos, yo hice esto a la iglesia, y estuviese ahí remordiéndose, su conciencia remordiéndola, y él tratando de autocastigarse de por qué hizo eso, de por qué hizo eso. Pero Pablo en ningún momento y en ninguna parte de las Escrituras nos dice que debemos perdonarnos a nosotros mismos, porque no somos dioses y solo tenemos que creer a las Escrituras. Si creemos y realmente le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, de los que hicimos, de los que hacemos ahora, y le pedimos perdón a Dios, podemos estar seguros del perdón de Dios, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Podemos estar seguros del amor infinito de Dios, del perdón de Dios y de que somos nuevas criaturas llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Necesitamos perdonarnos a nosotros? No es bíblico. No necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, solo necesitamos que creer en el perdón de Dios. Así es que encontramos en otro momento a alguien para aconsejarle algo acerca de que él hizo algo y no se siente bien, llevémoslo a las Escrituras, a que crea realmente en el perdón de Dios que puede ofrecer, pero nunca le digamos, perdónate a ti mismo. No hagamos crecer el orgullo de esa persona, porque él no es Dios y no tiene esa capacidad para poder hacerlo. Si tiene el perdón de Dios y crees en el perdón de Dios, pues levántate y adelante y vive la vida que el Señor te ha llamado a vivir. Amén.